las afueras de Inverness se encuentra el páramo de Culloden. En la primavera de 1746, aquí se libró una épica batalla. Una guerra civil en la que Escocia perdió su independencia y algo más. Desde entonces, cada 16 de abril, cuentan que un ejército de espectros despierta la secuencia de aquella mañana de furia, sangre y fuego. Pocos días después de la batalla, la gente empezó ya a oír, a ver imágenes fantasmagóricas en el cielo o a nivel de la tierra de gente combatiendo, a oír ruido de espadas, de metales entrechocándose entre sí. Tanto fue así que le llegó la noticia al rey Carlos y envió a uno de sus militares para que lo corroborara, y él pudo ver que así era. Aquellos que son vencidos quedan allí sin poder reposar en paz. Entonces las tradiciones siempre afirman que esos muertos, de algún modo, precisamente por no poder descansar, siguen repitiendo esos mismos actos. Y además, en muchas culturas se piensa que esa profusión, ese derramamiento de sangre, esa sangre de algún modo vitaliza a esas criaturas, a esos fantasmas que no descansan. Algunos ven los propios soldados, los combatientes. Otros oyen los ruidos de los, pues no sé si son los cascos de los caballos o de la ferralla bélica. Otros son los gritos, ¿eh? Es decir, que se reproduce como si fuera un trozo de película antigua que en un momento determinado vuelves a ver, y en un momento determinado y en una fecha concreta. En la atmósfera se respira un aire de solemnidad. Más de 3.000 soldados descansan bajo el suelo. Pisamos una inmensa fosa común. Los guerreros escoceses serían enterrados por clanes, diferenciados por el color de sus faldas. Cada monolito indica su posición. Y hasta aquí acuden miles de turistas al año para encontrarse con sus raíces. En el páramo de Culloden hay un centro de interpretación, paneles informativos y algunos guías vestidos con los uniformes de ambos bandos. Los Highlanders del ejército jacobita y los ingleses. A las 6 en punto, el museo cierra sus puertas y al caer el sol, nadie se atreve a cruzar las líneas. Se han contado muchas historias sobre cosas extrañas que se han visto en el campo. Cualquier campo de batalla tiende a retener un cierto recuerdo de sus batallas. Algunas personas son más receptivas que otras, y si cruzan el terreno, sienten un escalofrío. O cuando van por las tumbas, se sienten incómodos, y a veces por la noche, la gente ha visto cosas extrañas. Incluso han oído cosas como el sonido de las gaitas o algo parecido. No muchas personas que vivan en esa zona cruzan por el páramo por la noche. Hacemos muchos ensayos aquí, y de hecho también se va arriba al campo de batalla. Y dicen que sí parecen tener sensaciones, y también dicen ver cosas que nosotros no podemos ver desde aquí. Si es verdad o no, no lo sé, pero sí parece ocurrir con bastante frecuencia incluso. Quizá algunas personas son más receptivas a estas cosas que otras. Dicen que se puede oír llamando a la puerta, como si fuera alguien que se acercara y llamara pidiendo ayuda, buscando refugio. Y abren la puerta y no hay nadie, y algunos de los granjeros locales ya no se preocupan más, porque creen que es el fantasma de Culloden. Hay una historia en particular contada por un hombre que estaba allí a finales de los años 50. Estaba allí en el campo de batalla eso de las 10 o las 11 de la noche, él cree. Estaba en un Land Rover. Y el sonido de las tropas empezó a elevarse alrededor de ellos. E incluía el sonido metálico de las máquinas siendo arrastradas y los arneses de los caballos. Y ese sonido se elevó a un grado tremendo. Y notó como el ejército estaba pasando al lado de ellos. Tenían mucho miedo. Cualquiera lo hubiera tenido. Y la mujer que estaba con él también estaba asustada. E intentaron arrancar el Land Rover, que nunca había fallado. Pero nada. No se encendió hasta que el sonido comenzó a reducirse y el coche arrancó sin ningún problema. Y como usted puede imaginar, él y la señora inmediatamente se fueron a toda velocidad hacia la casa y jamás volvieron a este campo de batalla por la noche.
Kelsey Bennett trabaja aquí todos los veranos. Fuera de cámara, nos cuenta cómo una tarde vio a un soldado perfectamente uniformado a lo lejos, al otro lado de la valla. Pensó que sería un compañero, Duncan, pero al acercarse, la imagen se esfumó. Cada víspera, al caer la noche, en las aldeas cercanas se cierran puertas y postigos. Nadie osa cruzar el páramo o acercarse, ni siquiera los ganaderos. Los testigos cuentan que se escucha el fragor de la batalla. Un ejército de espectros se levanta y el aire se estremece con el sonido del acero de las espadas, el zumbido de los morteros y la pólvora encendida de los mosquetes. Y en el aire, un penetrante olor a sangre. Estaba trabajando en la recepción de Culloden cuando dos mujeres entraron y preguntaron si alguien conocía la ruta directa del Night March. Dijimos sí, tenemos mapas y se los enseñamos. Y se pusieron muy entusiasmadas y dijeron, Night March sería uno de los pasos de la contienda. Y pregunté, ¿allí es donde viven? Y ellas dijeron, sí, y ellos aún continúan pasando. Y yo comenté, disculpe, ¿qué quiere decir? Pues que al menos 3 o 4 veces en los últimos 10 años ellas habían paseado en medio de la noche y habían podido oír el sonido de un ejército cruzando su jardín diagonalmente. Luego hay una pausa de 3 o 4 minutos y después vuelven como personas corriendo nuevamente a través de su jardín. Pero es solo el sonido, no hay nada que se pueda ver. Es simplemente esta elevación del sonido y después nada, salvo una ligera sensación eléctrica en el aire. Hugh Allison es un escritor local. Durante años buceó en los archivos y en las crónicas y encontró un dato estremecedor. Un mal augurio que surcó la noche del campamento escocés horas antes de la confrontación. Se decía que Lord George Murray vio la noche antes de la batalla, así como muchos soldados de las tropas lo vieron, la figura de una especie de criatura, como una arpía. La mejor descripción es un ángel oscuro planeando sobre las tropas, lo que era tomado como una señal de una mujer del infierno. Yo oí por primera vez esto, y la bestia en sí misma, la criatura, era llamada la Great Gree de Culloden. Fue el comienzo del fin. A la mañana siguiente, las crónicas hablan de ríos de sangre, de barro color rubí. Se dice que aquí los pájaros no cantan y que el brezo no crece allí donde cayó un soldado. Hay coordenadas perdidas en el tiempo y lugares donde quedó atrapada la esencia de la historia y los fantasmas del pasado. Culloden es uno de ellos. Pero no crean que este caso es único, el de la batalla de Culloden. No nos extraña, sabiendo lo que ahora sabemos, que algunos tengan un enorme respeto al vagar por ese lugar repleto de muerte y de recuerdos. Existen batallas, algunas muy conocidas, que tienen testimonios de personas que después aseguraron lo mismo, incluso que todo se iniciaba con una especie de fenómeno o chispazo de inicio, con sonidos, con aullidos de lo que puede ser una batalla. ¿Batalla fantasma? Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Siempre documentado, Santi nos hace casi un teletipo de historias que merecen la pena, porque además es como vagar por los siglos, y empezamos muy atrás en el tiempo, siglo VIII, y encima en tierra nuestra. Pues sí, porque el 15 de agosto del año 778, en Navarra, en el desfiladero de Roncesvalles, tuvo lugar una batalla de la que a lo mejor no hubiésemos sabido nada de no ser por un personaje, Roldán. Hombre, claro. La canción de Roldán es posiblemente una de las cumbres de la literatura francesa, y hay un sonido que es el momento cumbre de ese poema épico, que es el momento en el que Roldán, abatido, se supone que por los vascones, porque la batalla es tan misteriosa que nadie sabe quiénes fueron los atacantes del ejército de Carlomagno, pide ayuda, herido en el suelo, con su cuerno de caza. Ese sonido se cuenta que a día de hoy todavía se escucha en las noches de luna llena en esos desfiladeros de Roncesvalles. Ese sonido, junto al sonido de la batalla, el fragor de las espadas chocando, el lamento de los heridos, y hay incluso quien dice que los que
pasan por allí en luna llena y ven o escuchan la batalla, es que en una vida pasada participaron en ella. Bueno, qué maravillosa historia, Santiago Camacho, que siempre me sorprende, y se mezcla aquí eso, la leyenda, casi el cuento popular, una historia que por lejana no deja de ser sangrienta, hubo muchas pérdidas de vidas humanas, y la sensación de lugares acotados por lo inexplicable, por lo extraño, por lo que está más allá de los sentidos ordinarios. Roncesvalles. Seguimos por el siglo XVII, avanzamos en la historia, en esta cronología de batallas, digamos, bien extrañas. Sí, el 23 de octubre de 1643 comenzó la guerra civil inglesa entre las tropas del rey Carlos I y las de Oliver Cromwell, que defendía al Parlamento en una revolución de aquella época que dejó innumerables vidas. Esa batalla fue la batalla de Edgehill, el primer lugar donde combatieron. Tuvo lugar en octubre, pero un mes después, en noviembre, de repente había unos pastores que se sorprendieron porque dijeron, vaya, en el mismo sitio y otra batalla. Se quedaron en una colina viendo evolucionar a los ejércitos, se golpeaban con gran fiereza, y cuando de repente aquella escena se esfumó sin dejar rastro, salieron corriendo despavoridos. El problema es que en Nochebuena, otro mes y pico después, se volvió a dar el mismo caso, y en esta ocasión no solo fueron los pastores, sino que fueron gente de notable prestigio del pueblo cercano los que vieron la historia. Tanto es así que llegó a Londres, un impresor tomó los testimonios y el rey Carlos se sintió tan picado en la curiosidad que mandó una comisión de 4 oficiales que habían participado en la batalla. Estos interrogaron a los testigos y fueron ellos mismos testigos en 2 ocasiones de esta aparición fantasmal. Y ahora viene lo sorprendente y lo inédito, porque efectivamente ellos reconocieron a personajes que habían dejado su vida en el campo de batalla, pero también a personajes que estaban vivos. Había espectros de personas que estaban cómodamente viviendo en Londres, participando en esa batalla, con lo cual no era algo de los muertos que se habían levantado de la tumba, sino como si una película, un holograma de aquella escena se estuviese repitiendo en un bucle constante en aquel lugar. Bueno, hemos visto en nuestro reportaje, en el reportaje de Luis Álvarez, cómo algunos expertos de este mundo de lo extraordinario aseguran que, bueno, puede haber eso, ¿no? Una especie de bucle constante en esos lugares, como palabras que han quedado en el viento, con formas, con imágenes, y sobre todo imbricadas ahí o imantadas por esa fuerza de la violencia, del mal. Una batalla, hombres despedazándose unos a otros, y eso como que queda ahí según estas creencias. Pero nosotros seguimos avanzando en la historia, casi estamos ya en tiempos modernos, y hablamos de confrontaciones bien conocidas y que luego a posteriori se han convertido en esas batallas con leyenda negra. Pues sí, en 1854, el 22 de enero, en Westfalia, en un lugar que se llama Buderich, hay un caso absolutamente documentado. El propio gobierno, había una investigación, el gobierno de Westfalia, que entonces no estaba unificado todavía Alemania, era un país aparte, porque 2 ejércitos fantasmas entrechocaron también, en este caso no espadas sino fusiles. El ruido de fusilería y la cantidad de carromatos, cañones, etcétera, etcétera, llenaron de pánico a los presentes. Pero sucedió otra cosa también inédita en estos casos. El ejército vencedor avanzó por la zona, prácticamente dicen que saqueando y quemando, dejó 2 casas incendiadas, pero eran incendios ficticios, incendios que se veían desde lejos, pero luego llegaron los alarmados propietarios a las granjas y las granjas estaban intactas. Aquel ejército fantasmal se metió en un bosque y desapareció para siempre. Pero da la sensación, Santi, y no es nuestra misión aquí, desde luego, poner argumentos o inclinar la balanza a un lado o al otro, ustedes deben ser libres para opinar, pero que es una visión muy parecida a los espejismos, ¿no? Como si alguien estuviese frente a una representación, una refracción de la realidad que por algún motivo sigue produciéndose ahí, siempre, si no me equivoco, Santiago, ajena al espectador. Ahí se produce una escena, pero no interactúa con la persona que llega por el accidente y lo ve. Nadie se dirige a los testigos de alguna forma. Nunca. Y de hecho, para eso nada más ejemplificador que el caso que llega a continuación, que es el de la batalla de Puy. Pero caso recientísimo ya, a nivel histórico. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial.
Concretamente en Dieppe, al lado de Dieppe está la playa de Puy, donde tuvo lugar una de las batallas más desgraciadas para los aliados y más desconocidas de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Jubileo. Básicamente en 1942, un par de años antes del desembarco de Normandía, los aliados intentaron una primera invasión de Francia. 6.000 hombres, entre canadienses, ingleses y algunos voluntarios norteamericanos, fueron lanzados a aquella playa y fueron violentamente rechazados por los alemanes, hasta el punto de que solo regresaron apenas pocos más de 1.000 sanos y salvos de vuelta a las Islas Británicas. Una sangría poco conocida, ¿no? A nivel de, sí, los historiadores de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, pero para el gran público el éxito del día D, pues empacó, ocultó, ¿no? Maquilló otra historia sangrienta y fallida como esta, desembarco de Dieppe. Y la verdad es que estaba tan eclipsada por ese gran éxito militar del día D, que en 1951, apenas unos años después de acabada la contienda, 6 años después, un par de turistas británicas no sabían absolutamente nada de aquello. Se habían acercado a disfrutar de esa playa del norte de Francia, pues eran cuñadas, habían dejado a sus respectivos maridos pues haciendo sus asuntos, y ellas decidieron también tomarse unos días libres. El problema llegó cuando una noche de repente empiezan a escuchar unos sonidos que les eran muy familiares, porque ellas eran londinenses, habían sufrido los bombardeos de la Luftwaffe, y empezaron a escuchar el típico sonido de los bombarderos alemanes. Rápidamente se levantaron... Siniestra sinfonía conocida por ellas, ¿no? Exactamente. Familiar. Se levantaron de la cama y se asomaron al balcón. Y empezaron a percibir que en la playa cercana se tenía que estar desarrollando una batalla. Los sonidos de disparos, ráfagas de ametralladoras, ruidos de maquinaria de guerra, de tanques, incluso los lamentos de los heridos o los gritos de aliento de los oficiales se podían oír claramente. Ellas incluso distinguían las voces que eran británicas y canadienses o norteamericanas por el acento. El caso es que la más lanzada de las dos, se llamaba Agnes, decidió acercarse hasta la playa porque ella no concebía que podía estar sucediendo. Y no pudo menos que tirarse al suelo cuando oyó el paso de 2 aviones de caza perfectamente, que casi la iban a alcanzar. Levantó los ojos, eran las 5 de la mañana, acababa de amanecer, y vio el cielo limpio. Y sobre todo, lo que más le llenó de angustia era que tenía delante una playa completamente desierta, completamente tranquila, con las gaviotas picoteando en el suelo buscando cangrejos, y en sus oídos había el tronar ensordecedor de una batalla. Nadie más que ellas dos en el pueblo lo oyeron. De hecho, fueron recién regresadas a Londres, se dirigieron a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas Británica, una institución muy conocida en el ámbito de la parapsicología, y accedieron a someterse a toda clase de estudios que, desgraciadamente, no llegaron a ninguna conclusión fehaciente de qué era lo que les podía haber sucedido a este par de señoras. Pero aquí tenemos otro detalle que yo creo que dice mucho, y es que en el Reino Unido, y tenemos amplia experiencia en estos 6 años contando historias, esto no se oculta o uno se avergüenza, sino que, como hemos visto en Culloden, bueno, pues están las estelas, está el recuerdo, y nadie evita, porque sí, hablar del aspecto fantasmagórico. Es un elemento más que está ahí, casi conectado al mundo de los muertos. Y yo me estoy preguntando ahora, Santiago, si en este listado rapidísimo, casi como decimos en teletipos, de otras batallas célebres que cuentan con testigos ajenos, que hablan de representación, de espejismo, alucinación, misterio auténtico. Bueno, en España, en la Guerra Civil, por ejemplo, siempre tan espinoso, habrá historias parecidas. Mira que en España hemos tenido en todos los aspectos matanzas terribles, ¿no? Y claro, me estoy acordando ahora de Belchite, los sonidos de los aviones, las grabadoras que recogen en el pueblo viejo de Belchite, esa sensación sonora de algo que se repite. Mejor ejemplo imposible. Desde luego, y hemos cogido estos 4 ejemplos, pero podríamos haber encontrado muchísimos más. Gettysburg en la Guerra Civil estadounidense, algunos campos de batalla de la Guerra del Pacífico, algunas islas del Pacífico, todavía los yates de recreo que fondean en sus costas se han encontrado con escenas extrañas de campamentos japoneses que no estaban allí y cosas por el estilo. Prácticamente en cualquier campo de batalla antiguo
hay historias de estas. De hecho, fíjate, un gran general, el general Patton, él mismo iba a los antiguos campos de batalla de las guerras púnicas porque estaba convencido de haber sido un oficial cartaginés en otra vida y casi dicen los biógrafos que se quedaba allí mirando los campos de batalla como si estuviese volviendo a ver aquellas batallas de la antigüedad. Bueno. Patton casi conectando con la esencia, el pasado, el recuerdo de Aníbal, por ejemplo, el gran cartaginés. Estupendo repaso para aportar algo a este reportaje en el lugar de los hechos. Batallas fantasmas, se ha hablado mucho de ellas, forman parte de la literatura clásica de misterios y fantasmas y leyendas e historias similares, pero aquí lo hemos visto con nombres, apellidos, testigos que hablan a la cámara, escenas impresionantes con esa sensación bucólica del Reino Unido, y Santi ha incorporado casos interesantísimos. Cada uno daría de verdad para un reportaje. Quizá lo hagamos, quién sabe. Santi, como siempre, muchísimas gracias. Un placer.